Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este su canal, Proyecto Literario sin nombre aparente. Me voy a quedar con ese título porque siempre voy a estar pensando en algo nuevo y en lo que pienso en algo más, se va a quedar así y creo que es definitivo. Bueno, en esta noche me gustaría hablarles sobre lo que nunca leeríamos, lo que nunca sería parte de nuestra biblioteca, sobre nuestra incredulidad de los libros, sobre los libros infantiles, un poco de Oliver Jeffers, Tolkien y su libro El Hobbit, libros ilustrados y finalmente volveremos al punto que más me da ganas de tratar, que son libros que no queremos leer nunca. Y bueno, empezando desde los libros infantiles, les quiero mostrar uno de mis libros favoritos, que es este, El Árbol Rojo, de Shaun Tan, publicada por Bárbara Fiore. Ya se quiere ir el gato, así que los dejo un momento. Es un título para niños, ilustrado, sobre cómo a veces los días empiezan mal, van de mal en peor, nuestras actitudes a veces no nos ayudan y de cómo al final del día algo aparece ahí y nos damos cuenta de que no estamos solos. Dice, y parece que el día va a terminar igual que empezó, pero de pronto ahí está delante de ti, rebosante de color y de vida, esperándote, tal como lo imaginaste. Y pues es un brote que al final se convierte en un árbol rojo muy bonito. Los libros infantiles tienen esta cualidad de conectar con pocas palabras lo que quieren dar a entender. Los títulos para niños hacen eso. Los niños son difíciles de... Es difícil que les pueda interesar un libro. Es complicadísimo. Si tú le vas a dar un Quijote, jamás se va a acercar a la literatura. Y es lo importante de dar un buen título a un niño. Entonces, los libros infantiles son importantes en el lapso de la literatura hacia con nosotros. Los libros infantiles no existían. El libro infantil como tal se dio muchísimo tiempo después de que empezara la imprenta. Los libros infantiles eran pequeñas historias o pequeños cuentos de poblaciones o culturas que se le decían a los niños, pero no necesariamente eran cuentos infantiles con un final feliz. Eran cuentos para asustar, para aumentar su moral, para ser valientes, pero jamás se denotó como un gran viaje. Fue hasta Hans Christian Andersen que empezaron a hacer libros un poquito más light para los niños. Los hermanos Grimm, que quien conozca a los hermanos Grimm se dará cuenta de que tampoco son libros muy agradables o muy bonitos para los niños, pero sí tienen esta intención de enseñar. Y bueno, eso es lo que yo quiero hablarles sobre los libros infantiles y sobre... Hay personas que son pedagogos que escriben estos títulos para que los niños puedan sentirse bien, para que introduzcan sus sentimientos, para que puedan desarrollarse en un ámbito emocional. Y hay muchos libros del estilo que por el momento no los tengo desafortunadamente, pero sí me gustaría armar mi biblioteca con libros infantiles, porque son parte excepcional y parte esencial de una biblioteca, porque en cualquier momento te va a llegar un sobrino o tu hijo, esperemos, que sea lo que quieres. Bueno, perdón, se malinterpreta eso. Esperemos que si tú lo quieres, estén ya preparados para cuando ese producto nazca. Y así son los libros infantiles. Son importantes también para los adultos. Ese es mi libro favorito, porque en un lapso de mi vida, antes de los 20, yo me sentía triste, me sentía acabado, me sentía terrible. Entonces este libro llega en el momento adecuado para hacerme ver que no estoy del todo solo, o que no, que a pesar de que esté solo, hay algo ahí que puede motivarme a seguir adelante. Esa es la importancia de regresar a los títulos infantiles. Sobre Oliver Jeffers, quiero recomendarles, desafortunadamente no lo tengo aquí,
Uno que se llama El corazón en la botella. Habla sobre una niña, de cómo ella le hacía preguntas a su abuelo. Le dice a su abuelo que por qué, cómo funciona el mar, cómo funciona la vida, cómo funciona X o Y cosa. Y de repente, en la siguiente página, el abuelo ya no está ahí. Y ella se siente hostigada, se siente aterrada de esas emociones. Y para que ella siga protegida, saca su corazón y lo pone dentro de una botella. Lo demás me gustaría dejárselos a su imaginación. Llega una niña, también le empieza a hacer preguntas y de ahí empieza otra historia con esta niña. Si tienen momento de pasar a una librería, encontrarlo entre muchos de los libros que claramente lo van a encontrar, porque afortunadamente Fondo de Cultura lo edita bastante últimamente. Traten de conseguirlo. Es un libro muy bonito que también le va a gustar a niños y a ustedes. Siguiendo sobre el hilo, y antes de llegar a este título, El Hobbit, de Tolkien, antes de llegar a este hermoso, hermoso libro, quiero hablarles sobre este otro, que también es de Tolkien. Una de mis joyas, con una bonita cajita. Cartas a Papá Noel. Son cartas que le escribía Tolkien a sus hijos, siendo Papá Noel Tolkien. Sus hijos le escribían una carta a Santa Claus, se enviaba al Polo Norte, las leía Papá Noel y finalmente cuando llegaban los regalos, llegaban las cartas junto con los regalos. Y bueno, es un libro bellísimamente igual editado, es en tela. Y obviamente Papá Noel era Tolkien, diciéndole a sus hijos que qué bien que le habían escrito y forman una historia sobre su oso, sobre los duendes, sobre sus criaturas mágicas y también mezcla un poco del Señor de los Anillos dentro de esta magnífica edición. Incluso tiene las cartas de cómo llegaban los sobres para sus hijos. Y esto es lo importante que entendía Tolkien para con sus hijos. Gracias a esta introducción de él hacia sus hijos, ahora conocemos toda la obra de Tolkien, porque Tolkien en vida solamente publicó El Señor de los Anillos y El Hobbit. Eso es lo único que publicó Tolkien. Gracias a su hijo, Christopher, tenemos lo que hoy conocemos de Tolkien. Tenemos el Silmarillion, tenemos los cuentos inconclusos, tenemos los hijos de Húrin, Beren y Lúthien. Todos estos es gracias a toda esta onda que Tolkien le daba a sus hijos. Y bueno, les leo una carta. 28 de noviembre de 1930. Papá Noel ya ha recibido todas vuestras cartas. Vaya cantidades, sobre todo de parte de Christopher y Michael. Muchas gracias y también a Reddy y vuestros ositos y otros animales. Estoy empezando a tener muchísimo trabajo. Necesito que me digáis más concretamente qué es lo que queréis. El oso polar os manda un abrazo. Está recuperándose. Ha tenido tos ferina. Papá Nicolás Noel. La cima del mundo. Polo Norte. Navidad 1930. No terminada hasta Nochebuena 24 de diciembre. Queridos, me han gustado todas vuestras cartas. Siento mucho que no hayas tenido tiempo para contestar antes y ni siquiera ahora he tenido tiempo para terminar correctamente el dibujo que os envío, ni escribir una carta larga como me habría gustado. Espero que os gusten vuestros calcetines de este año. He intentado conseguir todo lo que me habéis pedido, pero ha habido bastante desorden en los almacenes y es porque el oso polar ha estado enfermo. Empezó con tosferina y por eso no lo dejé participar en las labores de empaquetamiento y clasificación que comienza en noviembre, porque sería directamente terrible.
que algunos de mis niños se contagiasen de tosferina polar y comenzaran a gruñir como osos en el día de San Esteban, de modo que tuve que preocuparme yo solo de todas las preparaciones. El oso polar hizo lo que pudo, claro. Recogió después y arregló el trineo y cuidó de los renos mientras yo estaba ocupado. Así fue como el accidente realmente mal ocurrió. Al principio de este mes hubo una terrible tormenta de nieve, casi 2 metros, y después una niebla muy miserable. El pobre oso polar salió de casa para ir a los establos de los renos, se perdió y estuvo a punto de desaparecer bajo la nieve. Tardé un buen rato en echarle en falta y salir a buscarlo. Todavía tenía el pecho cogido por la tosferina, así que se puso terriblemente malo. Se quedó en la cama hasta hace 3 días. Todo ha salido mal y nadie ha podido supervisar a los mensajeros adecuadamente. ¿No os alegráis de que el oso polar esté mejor? El sábado, en cuanto se puso un poco mejor, hicimos una fiesta e invitamos a los niños de la nieve, hijos de los hombres de la nieve, que es la única gente que vive por aquí. No aquellos que estén hechos de nieve, claro. Aunque mi jardinero, que es el más mayor de los hombres de la nieve, a veces hace un dibujo de un hombre de la nieve fabricado en lugar de firmar con su nombre, y a los ocesnos polares, los sobrinos del oso polar. No comió casi nada, pero después, cuando estalló el petardo más grande, tiró su manta y dio un gran salto en el aire y desde entonces ya está bueno. Os he preparado unos dibujos que muestran todo lo que ha ocurrido. El oso polar, contando una historia junto a la mesa cuando ya quedó despejada tras la fiesta. Yo encontrando al oso polar en la nieve, el oso polar con las patas traseras metidas en el agua caliente, con mostaza para que dejase de temblar, no hizo efecto, y estornudó con tanta violencia que apagó 5 velas de golpe. Y pues aquí tienen las ilustraciones de Tolkien. Y pues es eso, la magia que les da los títulos infantiles a la vida en general de la vida de los niños. Es importante que los leamos, que volvamos a ellos. Perdónenme si me emocioné y cambié un poco de voz. Y aumenté la voz es también para darle esa peculiar forma de contar los cuentos. Y bueno, eso es al menos todo lo que querría hablar de los libros infantiles. Por favor, léanlos. Y pues bueno, ahora nos vamos hacia El Hobbit. También este es un libro que Tolkien escribió para sus hijos y es así por dentro. También de ahí me voy a pasar a lo bonito de las ediciones ilustradas. Este libro empezó como eso, como un libro para niños, y de ahí nos tomamos para El Señor de los Anillos. Tolkien era un soldado en ese momento. Tolkien no tenía mucho tiempo para escribir, pero afortunadamente nos dio ese gran libro libros que es El Señor de los Anillos. Gracias a él tenemos mucho de lo que conocemos hoy día de la ciencia ficción, de los ogros, de los gnomos, de todas estas cosas que tanto nos encantan a nosotros, o a mí en lo personal, de lo nórdico, del primer acercamiento de las personas hacia la literatura. Y también esta edición es una edición anotada, aparte de ilustrada. De este lado viene la historia y de este otro lado vienen las notas a pie de página. También porque es importante. Lo importante de las ediciones ilustradas, en al menos estos tipos de libros, es porque nos ayudan a seguir poniendo atención en los títulos. En que si no estás acostumbrado como una persona adolescente a leer títulos tan pesados de golpe, te pueden poner ilustraciones y eso hace que mantengas muy continuamente la atención en un libro y que te ayuden a formar mejor
una sinapsis dentro de tu cabeza. El Hobbit también dio paso a muchas otras historias, al menos infantiles, y a que personas se enamoraran del mundo medieval que manejaba Tolkien. Incluso tiene introducción muy grande sobre quién era, cómo era su trabajo, y creo que hasta ahí de él. Seguiremos ya para finalizar el video, que creo que les estoy tomando un poco bastante de su tiempo, sobre lo que no queremos leer, sobre lo que nadie en su sano juicio leería, lectores un poco más mamones como yo, que no les gusta cualquier tipo de literatura, que si se la ponen enfrente van a decir no, no quiero, porque para ellos son tan puritanos, son tan exclusivos, que yo sé que todos los lectores nos gustaría estar al 100%, al 100% entrenados en todas las literaturas, ya nos gustaría saber acerca de todos los libros, nos gustaría leer de todo. Pero al mismo tiempo nos gustaría estar más adelantados sobre los demás, saber qué libros van a venir, saber qué cosas van a estar detrás de lo que ya tenemos y saber cuando alguien nos diga, oye, ya leíste este título, nosotros decir, ya lo hemos leído, es más, es uno de mis peores libros que jamás he conocido. Y empecé a debatir sobre eso, o al menos esa era mi forma de ver los libros. Después cambié, me di cuenta que la literatura no es para competir, la literatura es para compartir, porque todos leen lo que se les pega la gana. Pero no me gusta la literatura juvenil y ya quiero hacer ese video, ya quiero hablar con una de mis amigas en este canal sobre la importancia, por mucho que me duela, del libro juvenil. Pero más adelante. Bien, regresando al tema. Hay libros que no nos van a gustar, hay libros que no queremos que formen parte de nuestra librería e incluso cuando nos regalan tratamos de no mostrarlo en la biblioteca, lo dejamos al fondo en una esquina donde no nos ocupe tanto espacio para títulos más hermosos, títulos que nosotros consideramos que valen más la pena. A mí no me gusta tampoco la novela policíaca, nunca la he entendido. Nunca me ha gustado porque siempre he visto el bueno, el malo y una gran historia que no tiene mucho sentido si lo único que quieres es agarrar a un criminal o o contarme de un gran asesino, de cómo se libera de la policía. A mí como que ese tipo de literatura no me gusta tanto. Me daré el tiempo, algún momento en estos días, de leer más sobre novela policíaca, ya que cada vez que me preguntaban qué libro de novela policíaca te gusta leer, yo recomendaba un montón a Agatha Christie y a Conan Doyle. Era lo único que yo recomendaba, ya que todo lo demás se me hacía lo mismo. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que estoy mal. Que está mal que una persona diga eso. Que una persona como yo, que le gusta todo tipo de literatura y que le gustaría estar muy a favor de todo lo que se pueda escribir, al mismo tiempo no quiera leer algo que alguien hizo con mucho amor y dedicación. O con odio. También los libros se hacen con odio. Y sobre cómo nosotros nos vamos formando de esta biblioteca hasta llegar a un punto en el que nunca en nuestras vidas vamos a tener eso que nos fastidiaría tener por siempre. Creo que hasta ahí sería ese punto. Espero les haya gustado. Por favor, dejen un comentario abajo cuál es su libro favorito de novela policíaca y el libro que jamás en su vida leerían. Recomiéndenme novela policíaca y un libro juvenil. Estaré encantado de leerlo. Yo soy Bruno. Muchas gracias y buenas noches.